En este tutorial vamos a hablar sobre lo que significa la proyección de un vector sobre un subespacio. Vamos a ver que eso también se puede interpretar como la mejor aproximación del vector por el subespacio, y vamos a ver cómo calcularlo directamente o bien utilizando bases ortonormales. Bueno, vamos a empezar con la idea de lo que es la proyección de un vector sobre un subespacio. Imaginemos que tenemos en R3, estas cosas normalmente se ven mejor en R3, pues tenemos este vector, o sea, perdón, tenemos el siguiente plano. Vamos a hacerlo con copy paste para que nos salgan por lo menos con líneas más o menos horizontales, con paralelas. Imaginemos que tenemos pues este plano W. Aparte de este plano W, pues nosotros tenemos un vector. Este vector no estará seguramente dentro del plano, y yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Yo lo que quiero es coger este vector y proyectarlo así hacia abajo sobre el plano, de forma que me salga este vector de aquí. Vamos a ponerle otra flechita, y con la condición de que la proyección sea perpendicular. Eso quiere decir que este ángulo de aquí, que yo he dibujado tan mal, pues este ángulo de aquí pues sea de 90 grados. Entonces, esto se llama descomposición del vector en el plano, proyección del vector en el plano, o aproximación del vector por el plano. En general, yo tengo W, un subespacio, y tengo V, un vector. Bueno, pues lo que quiero hacer es calcular la proyección. Exactamente lo que quiero es poner V como suma de dos vectores. Si vemos, esto lo que estamos diciendo es que el vector rojo va a ser este vector más este vector. Lo podría hacer en este paso más en este paso. Bueno, pues lo que quiero es poner el vector como suma de un vector V1 más un vector V2, de forma que V1 esté en el W y V2 sea perpendicular a W, en el sentido de que sea perpendicular a todos los vectores de W. Si consigo hacer esto, poner V como un vector, esto sería el V, esto sería el V1, esto de aquí que va hacia arriba, este vectorcito de aquí, sería el V2. Bueno, pues cuando se hace esto, pues se dicen varias cosas. Se dice que V1 es la proyección de V sobre W. Entiendo que es como si estuviéramos proyectando hacia abajo. También se dice a veces que V1 más V2 es la descomposición ortogonal de V respecto a W. Y luego también, utilizando el teorema de Pitágoras, pues se tiene una interpretación un poco distinta en el sentido siguiente. El punto este de aquí es fácil comprobar que sería el punto más cercano a V de todos los puntos del plano. Eso se debe a que esto forma un ángulo de 90 grados, y cualquier otro punto, pues utilizando el teorema de Pitágoras, se puede ver que la distancia, que sería una hipotenusa, pues sería más larga que esta de aquí. Por eso a veces también se dice que V1 es la mejor aproximación de V por vectores de W. En cualquier caso, al final se llame proyección de V sobre el subespacio, se llame descomposición sobre el subespacio, se llame mejor aproximación de V por vectores del subespacio. En el fondo,
el concepto siempre se refiere a intentar escribir el vector como suma de un vector del subespacio y un vector perpendicular al subespacio. Vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer esto sin necesidad de saber, digamos, nada más. Y luego veremos cómo resolverlo de forma más eficiente en el caso en que tengamos bases ortonormales del subespacio. Ya llegaremos a eso. Primero vamos a empezar, como siempre, por ver ejemplos. Vamos a empezar por un ejemplo de aquí. Vamos a empezar por imaginar que el W, por ejemplo, es el subespacio generado por el 1, 1, 2 y por ejemplo, el 2, 1, 1, por ejemplo. Esto es un plano y vamos a coger un vector V que en principio no esté en el plano, sino pues lo que pasa es que si el vector está en el plano, pues cuando intente proyectarlo sobre el plano, pues me va a salir que es el mismo vector, claro. Entonces el vector V, pues yo lo voy a poner como, por ejemplo, pues no sé, 0, 1, 1, que creo que no está en el plano. Vale. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto de poner V como V1 más V2? Pues vamos a empezar a pensar. V1 es un vector del plano. Por tanto, el V1 que yo busco, pues va a tener que ser de la forma X por 1, 1, 2 más Y por el 2, 1, 1. Es decir, que el V1 pues va a tener que ser de la forma X más 2Y, X más Y, 2X más Y. Por supuesto, como siempre, pues me encuentro con que tendré que coger un X y un Y concreto para tener esta aproximación. ¿Y cómo hago eso? Hombre, yo sé que yo quiero que el V sea igual a V1 más V2. Por lo tanto, el V2 tendrá que ser V menos V1. Y V menos V1 lo puedo hacer. Sencillamente, pues, es restar. Voy a coger las coordenadas de X, le voy a restar de V, le voy a restar las de V1. Entonces será, pues, 0 menos X menos 2Y. 1 menos X menos Y. 1 menos 2X menos Y. ¿Y qué quiero que le pase a este vector V2? Pues quiero que V2 sea perpendicular al plano. Luego V2 tiene que ser perpendicular a este vector y también tiene que ser perpendicular a este vector. Entonces, como tiene que ser perpendicular a esos vectores, pues el 1, 1, 2 por ese vector por menos X menos 2Y, 1 menos X menos Y, 1 menos 2X menos Y, pues eso tiene que ser 0. Y por otro lado también tiene que ser perpendicular al otro vector. Por tanto, el 2, 1, 1 multiplicado por este mismo vector, más que eso, pues vamos a copiar y no ahorramos escribir. Entonces, aquí tenemos las condiciones que lo que me están diciendo es que este vector, que es el V2, sea perpendicular a este y a este. Si cumple esas dos condiciones, pues habremos terminado. Pues vamos a escribirlo. Primera condición. 1 por X menos 2Y, pues menos X menos 2Y. 1 por 1 menos X menos Y, pues más 1 menos X menos Y. Más 2 por esto de aquí, que será 2 menos 4X menos 2Y. Pues eso tiene que ser 0. Esto dice la parte de X, dice menos X menos 2X menos 4X menos 6X. La parte de Y dice menos Y menos 3Y menos 5Y. Y luego dice más 1 más 2 más 3. Pues esto tiene que ser 0. Y la otra condición, pues dice 2 por menos X menos 2Y, menos 2X menos 4Y. Más 1 por 1 menos X menos Y, pues será más 1 menos X menos Y. Más 1 por 1 menos 2X menos Y, pues 1 menos 2X menos Y, pues eso tiene que ser 0. Y eso vale la parte de X menos 2X menos 3X menos 5X. La parte de Y, esto era un 4. Menos 4Y menos 5Y menos 6Y. Luego dice más 1 más 1 más 2. Debe de ser 0. Pues este es un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. En cuanto tenga resuelto esto, pues sustituyendo, pues tendré mi v 1 y tendré mi v 2. Como voy a tener que resolver aquí aparte, pues voy a guardarme por aquí lo que valía v 1 y lo que valía v 2 para luego poder calcularlos de verdad. Bueno,
pues el v sub 1 será, hemos dicho, x más 2y, x más y, 2x más y, y el x sub 2 pues será menos x menos 2y, 1 menos x menos y, 1 menos 2x menos y. Bueno, pues vamos a resolver escribiendo el sistema de ecuaciones y todas estas cosas. Las ecuaciones que a mí me interesan son estas son las que quiero resolver. Perdón, 4z. Lo que quiero realmente es resolver este sistemita de aquí. Esta parte de aquí pues me la voy a borrar para tener sitio para resolver. A ver, esto de aquí me lo voy a borrar. Y voy a resolver ese sistema. Que nada, voy a escribirlo bien, cambiándolo de signo. Esto dice 6x más 5y igual a 3. Y el de abajo dice 5x más 6y igual a 2. Podemos resolverlo bien resuelto o bien podemos hacer algún truquillo para acelerar las cuentas. Por ejemplo, es fácil darse cuenta de que en el fondo son casi iguales. Entonces yo puedo multiplicar por 5 esta ecuación y por 6 esta ecuación para tener lo siguiente: 30x más 25y, estoy multiplicando la primera ecuación por 5, igual a 15, la de abajo multiplico por 6, 30x más 36y es igual a 12, restando, pues me sale 30x se va con 30x, 25x menos 36x, perdón, 25y menos 36y, que es menos 11y, es igual a 15 menos 12, que es 3, de donde sale que y vale menos 3 onceavos. Y haciendo un truco por el estilo, es decir, es multiplicando esta ecuación para que se vaya, en vez de la x se vaya la y, multiplicando esta ecuación por 6 y esta ecuación por 5, pues tendré pues 36x más 30y igual a 18 y 25x más 30y igual a 10, restando sale 36 menos 25, 11y igual a 8, de donde, perdón, x, 11x igual a 8, de donde x es 8 onceavos. Bueno, pues ya tengo cuánto vale la x, cuánto vale la y, me voy aquí y sustituyo. Voy a dejarme el resultado de lo que vale la x y la y por aquí. Voy a hacerme hueco la parte esta de la resolución del sistema que hemos hecho, no nos interesa ya. Entonces pues tenemos cuánto vale v sub 1. v sub 1 será x más 2y, 8 onceavos menos 6 onceavos. ¿Ya? Eso era x más 2y. Luego x más y, pues son 8 onceavos menos 3 onceavos. 2x más y, pues 2x, que es 16 onceavos, más y, menos 3 onceavos. Pues esto será 8 onceavos menos 6 onceavos, que es 2 onceavos. 8 menos 3, 5 onceavos. 16 menos 3, pues 13 onceavos. Este es el v sub 1. El v sub 2 lo puedo sacar de aquí, o más fácil, acordémonos que v sub 2 era v menos v sub 1. Entonces será pues el 0, 1, 1 menos 2 onceavos, 5 onceavos, 13 onceavos. Y esto será menos 2 onceavos. Luego es 1 menos 5 onceavos, que es 6 onceavos. 1 menos 13 onceavos, que es menos 2 onceavos. Bueno, si yo no me he equivocado, pues este vector es combinación de estos, este vector es perpendicular al plano y hemos hecho la descomposición. Voy a hacer otro de esta forma, pero ya se ve que el problema de este enfoque es que la proyección que encontramos es a base de encontrar sistemas de resolver sistemas de ecuaciones que pueden ser pues bastante pesados de resolver. Vamos a hacer de todas formas, yo he hecho uno, vamos a hacer por lo menos 2 ejemplos en los casos en que no sea tan pesado, que normalmente es el caso de la recta. Entonces voy a hacer un segundo ejemplo en R2. Voy a coger como subespacio, pues el subespacio, la recta, por ejemplo, generada por el 1, 1, la diagonal del primer cuadrante, y como vector v, por ejemplo, el 2, 3. Entonces
Entonces, esencialmente, mi dibujo sería que yo tengo la recta esta de la diagonal del primer cuadrante y además pues tengo un vector que es el 2, 3, que es más o menos pues estaría un poco por encima, esto sería el origen, pues sería partiendo del origen pues más o menos el vector 2, 3. Y insisto que lo que yo quiero es pues calcular, si este es el vector v, pues calcular este vector v1 y este vector v2, de forma que v1 esté en la recta y v2 pues sea perpendicular a la recta. Entonces quiero que v sea igual a v1 más v2 con esas condiciones. Que v1 en w y v2 que sea perpendicular a w. Bueno, ¿cómo lo hago? Empiezo v1. v1 es un vector de la recta. Todos los vectores de la recta tienen la misma forma. Son múltiplos del 1, 1. Es decir, es un vector de la forma x, x. ¿Qué será v2? Hombre, yo no sé mucho de él, pero sé que, despejando de aquí, sé que v2 tiene que ser v menos v1. Y esto, por tanto, pues será el v que es 2, 3, menos el v1, que es x, x. Pues el v2 tiene que ser de la forma 2 menos x, 2 menos x, 3 menos x. Y quiero que este vector sea perpendicular a la recta, pues tendrá que ser perpendicular al vector director de la recta. Por tanto, 1, 1 por 2 menos x, 3 menos x, pues tiene que ser 0. ¿Y esto cuánto vale? Pues el producto escalar. 1 por 2 menos x, que es 2 menos x, más 1 por 3 menos x, que es 3 menos x. Bueno, pues esto tiene que ser 0. Haciéndolo de aquí, pues te sale que esta ecuación es 5 menos x, perdón, 5 menos 2x igual a 0, de donde sale que x es 5 medios. Una vez que sé cuánto vale la x, pues ya puedo sacar cuánto vale el v1. Pues v1 es x, x, o sea, 5 medios, 5 medios. Entonces este es el de aquí. Esto de aquí es 5 medios, que como vemos, pues sí, efectivamente es un vector que está en la recta. ¿Y cuál sería el v2? Pues el v2 lo puedo hacer sustituyendo x por 5 medios aquí, o poniendo que v2 es v menos v1, lo que me resulte más cómodo. En este caso parece más fácil sustituir aquí. 2 menos 5 medios, 2 menos 5 medios es menos 1 medio, y luego 3 menos 5 medios, 3 menos 5 medios pues es 1 medio, que es un vector que es fácil comprobar que efectivamente es perpendicular al 1, 1. Lo veis, menos 1 medio más 1 medio sale 0. Y si sumamos los dos, sale 5 medios menos 1 medio, que es 4 medios, que es 2. 5 medios más 1 medio, que es 3, que es el que quería. Luego, efectivamente, la suma de estos dos cumple las condiciones que yo quería. v1 más v2 es lo que decía, el original, el 2, 3. Pues nada, pues el 2, 3 puesto como uno de la recta más uno perpendicular a la recta. Como veis, pues en el caso de la recta las cuentas son bastante sencillas, no tienen mucha complicación. Vamos a hacer otro en R3, pero sobre una recta. Veremos que en R3 pues tenemos que W, la recta es pues el generado por el 1, 1, menos 1, cualquier cosa que se nos ocurra. Y un vector V, que yo quiero poner como suma de uno de la recta y uno perpendicular a la recta, por ejemplo el 2, 0, 1. ¿Cómo lo pongo? Bueno, pues lo que quiero es escribir v igual a v1 más v2 con las condiciones de que v1 esté en la recta y v2 sea perpendicular a la recta. Pues vamos a escribirlo. Primero, v1 tiene que ser un vector de la recta. Todos los vectores de la recta son múltiplos de el sistema generador del vector director de la recta. Luego el v1 tiene que ser de la forma x, x menos x. ¿Y v2 qué? Pues v2 por un lado, si despejo de aquí, v2 es v menos v1. Luego, como es v menos v1, es 2, 0, 1 menos el x, x menos x. Luego el v2 tiene que ser de la forma, primera coordenada 2 menos x, segunda coordenada 0 menos x, tercera coordenada 1 menos x, o sea 1 más x.
¿Y qué más? Pues quiero que este vector sea perpendicular a la recta, luego tiene que ser perpendicular al 1, 1, menos 1. Por tanto, el 1, 1, menos 1 multiplicado por 2 menos x, 1 más x, pues esto tiene que ser 0, para que sean perpendiculares. ¿Y esto cuánto vale? Pues 1 por 2 menos x, más 1 por menos x, menos 1 más x. Y esto sale 2 menos x, vamos a hacerlo con calma, 2 menos x, menos 1, menos x, que dice 2 menos 1, 1 menos 3x. Si quiero que esto valga 0, pues la x tendrá que ser 1/3. ¿Cuánto vale el v1? Pues el v1 vale, hemos dicho, x menos x, por lo tanto es 1/3 menos 1/3. ¿Cuánto vale el v2? Pues el v2 o bien sustituyo aquí o lo calculo como v menos v1. Voy a hacer de aquí, pues sería 2 menos 1/3, que es 2/3, menos 1/3, 1 más 1/3, 1 más 1/3, que es 4/3. No sé si te lo he calculado bien, he dicho 2 menos x, que es 2 menos 1/3, y 2 menos 1/3 no es 2/3, eso es 1 menos 1/3, sino que es 5/3. Bueno, pues ya hemos visto que no se necesitan grandes ideas para poner un vector como suma de uno del subespacio y otro perpendicular al subespacio. Lo que se hace es el que está en el subespacio se pone como suma de múltiplos de los vectores que generen el subespacio. El segundo vector se pone como el vector menos el v1 y se pone la condición de que sea perpendicular a todos los elementos del subespacio. Una vez que hayamos terminado, pues lo que tenemos es la descomposición. El problema es que si el número de vectores que hay en el subespacio es 1, pues solo aparece una incógnita y es fácil de sacar. Si es 2, como en nuestro primer ejemplo, pues van a aparecer 2 incógnitas. Si hubiera 3, pues 3 incógnitas. Y los sistemas pues pueden irse complicando y ser cada vez más largos. Por eso vamos a dar un segundo método que, dependiendo del caso, pues es más rápido que el primero. Y es utilizar bases ortonormales. Entonces vamos primero a explicar cómo se hace y después lo vamos haciendo en ejemplo. Una vez más, lo mejor es visualizarlo, empezando por el caso este del plano. En principio, conceptualmente, como veréis, parece que va a ser más complicado esto de... A ver... Vamos a poner... Es que no me cabía dentro de la pantalla. Voy a poner mi plano bien puesto. Control C, Control V para poner la otra parte del plano. Y voy a poner mi vector. Voy a poner mi vector aquí. Y ya sabemos lo que queremos hacer, que es ponerlo como producto neutro. Imaginemos por lo que sea que yo he tenido antes el cuidado de en mi plano, utilizando los vectores del plano, calcularme una base ortonormal en el sentido siguiente. Imaginemos que yo tengo en el plano un primer vector. Lo voy a poner así, pero obviamente no es la proyección, lo he puesto lo suficiente para que se vea que no es la proyección. Sencillamente un vector del plano. Luego tengo, dentro del mismo plano, tengo otro vector del plano. Pero de forma que me asegure de que estos dos vectores son perpendiculares. Y con cualquier técnica, ya hemos visto algunas técnicas de estas, tengo un tercer vector del plano aquí hacia arriba. De forma que todos los vectores que estoy poniendo son perpendiculares entre sí y de longitud 1. Vamos a llamar a estos tres vectores, que ya sabemos cómo calcularlos. Vamos a llamarlo v1, v2 y v3. Vale. Nosotros podemos calcular fácilmente las coordenadas de este vector v con respecto a estos vectores v1, v2, v3. Acordaros que las coordenadas, si llamamos base b a los vectores v1, v2, v3, luego haremos casos concretos, nosotros sabemos fácilmente encontrar las coordenadas de v con respecto a b. Acordaros que sencillamente las coordenadas
son sencillamente los productos escalares. Son fáciles de calcular, sencillamente multiplico v por v1, v por v2, v por v3. Entonces, eso es fácil de calcular. Entonces yo mi v sub b pues tendrá unas coordenadas x y z en base b. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el vector v yo lo puedo construir como x por v sub 1 más y por v sub 2 más z por v sub 3. Bueno, ¿y esto a dónde pretendo llegar? ¿Dónde está x por v sub 1 más y por v sub 2? Estoy haciendo combinaciones del plano, esto está en w. ¿Dónde está z por v sub 3? Pues está en la dirección de v sub 3, perpendicular a w. Entonces he convertido el problema de calcular la proyección en un problema de calcular coordenadas, y encima coordenadas respecto a una base ortonormal, en cuyo caso, voy a escribirlo por aquí, las coordenadas es solamente hacer productos escalares. O sea, el problema, una vez que tenga la base ortonormal, se convierte solamente en calcular productos escalares, que es muchísimo más rápido. No solo eso, sino que realmente, si solo quiero calcular esta parte de aquí, esta parte segunda de aquí, realmente ya sabemos que se puede calcular despejando v menos esta parte. No necesito una base de todo R3, sino que solo necesito una base ortonormal del plano. El V3 realmente no lo voy a necesitar. Vamos a hacerlo con ejemplo en R2 y con ejemplo en R3. Y como veréis, pues es una vez que tienen las bases ortonormales, pues es bastante más sencillo. Finalmente haremos un ejemplo en R4. Bueno, vamos a empezar con un caso en el que estoy en R3, en R2 y quiero hacer perpendicular con respecto a una recta, que ya sé que efectivamente pues no hay ningún problema en el sentido de que puedo hacerlo con el sistema de ecuaciones, pero vamos a hacerlo distinto. Vamos a coger como w, bueno, voy a poner aquí ejemplo 1, vamos a coger w, el subespacio generado por el 2, 1, la recta generada por el 2, 1, y el vector que yo quiero proyectar, por ejemplo, que sea el 3, 5. Bueno, pues voy a hacerlo. En primer lugar, bueno, voy a dibujarlo, en este caso, como es una recta, se puede ver fácil. Yo tengo una recta. Dentro de la recta, pues tengo mi vector director, ese de ahí, el 2, 1. Y yo lo que quiero es otro vector, que no tiene por qué estar en la recta. De hecho, en este caso no está, por ejemplo, una cosa así. No es exactamente, no estará ahí exactamente, pero por hacernos una idea. ¿Vale? Pues lo que quiero es proyectarlo. Ya sabemos que lo que quiero realmente es pues hacer esto así, ¿no? Puesto como suma de uno y suma de otro. Bueno, voy a quitar el esto solamente por ver lo que yo voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo el 2, 1. Voy a coger el 2, 1 y lo voy a ampliar a una base de estas ortonormales del plano. Nosotros sabemos hacerlo. Lo que voy a hacer es calcularme aquí un vector perpendicular, ¿vale? De forma que forme un ángulo de 90 grados y además me lo voy a coger de longitud 1. Bueno, entonces, eso ya sabemos hacerlo. La base B que a mí me interesa, pues es la siguiente. Cojo el vector director de la recta, 2, 1. Cojo, intercambio y le cambio el signo a uno de ellos. Divido por sus longitudes. Raíz de 5, raíz de 5. Vale, voy a calcular las coordenadas del 3, 5 con respecto a B. Pues las coordenadas son los productos escalares. Primero cojo el 3, 5 por el 2, 1 partido por la raíz de 5. Y esta primera coordenada pues es 3 por 2, 6, 5 por 1, 5, 11 partido por raíz de 5. Cojo la otra coordenada, pues cojo el 3, 5 y multiplico por menos 1, 2 partido por la raíz de 5. Que esto sale menos 3 más 10, ¿no? Menos 3 y menos 3 más 10, que es 7 partido por la raíz de 5. Bueno, pues ya tengo mis coordenadas.
Ya sé que el 3,5 sería en base B, sería 11 partido por la raíz de 5, 7 partido por la raíz de 5. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que el 3,5 se puede escribir como 11 partido por la raíz de 5 por 2,1 partido por la raíz de 5. Más 7 partido por la raíz de 5 menos 1,2 partido por la raíz de 5. Bueno, ¿y esto qué es lo que quiere decir? Este vector es un vector de la recta, luego esta parte de aquí está en W. Tal y como nos lo hemos construido, si os acordáis, este vector es perpendicular a la recta, luego esto es perpendicular a la recta. Pues ya tengo puesto mi vector como suma de uno de la recta y un perpendicular a la recta. Esto es lo que antes llamábamos V1 y esto es lo que llamábamos V2. No hemos necesitado resolver ningún tipo de sistemas de ecuaciones ni nada por el estilo. Somos necesitados la base ortonormal y las coordenadas. Muchísimo más rápido que lo anterior. Vamos a hacer otro ejemplo de estos. También con una recta. Ya, por lo tanto, no voy a borrar, que la parte que más trabajo me cuesta a mí es lo de hacer los dibujos para que parezcan mínimamente rectas y vectores y todo eso. Y voy a borrar también esto de aquí. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ejemplo 2. Vamos a hacer, por ejemplo, que W, estoy también todavía en R2, entonces W, pues que sea, por ejemplo, la recta generada por el 1, 1. Y quiero proyectar sobre la recta esta generada por el 1, 1, pues lo que quiero es proyectar el vector 2, 4. ¿Cómo lo hago? Pues utilizo esta recta y alrededor de ella construyo una base ortonormal. Esa base es fácil de calcular, la base es el 1, 1. Intercambio las dos coordenadas, le cambio el signo a una de ellas, divido por las longitudes, raíz de 2, raíz de 2. Bueno, esta parte es fácil. Calculo las coordenadas del punto con respecto a esta recta. Entonces las coordenadas del 2, 4 respecto a esta base es los productos escalares. Entonces cojo, esto será 2, 4 por 1, 1 partido por la raíz de 2, que esto da 2 y 4, 6 partido por la raíz de 2. Y la otra coordenada pues será 2, 4 por menos 1, 1 partido por la raíz de 2. Que esto es menos 2 más 4, que es 2, partido por la raíz de 2. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que esas son las coordenadas respecto a la base B. Por tanto, el 2, 4 se escribiría como 6 partido por la raíz de 2, 2 partido por la raíz de 2, en base B. Es decir, que el 2, 4 sería 6 partido por la raíz de 2 por el primer elemento de la base, que es 1, 1 partido por la raíz de 2, más 2 partido por la raíz de 2 por el segundo elemento de la base, que es menos 1, 1 partido por la raíz de 2. Se pueden simplificar las cuentas, por supuesto. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. De hecho, este lo voy a terminar un poquito, se queda un poco menos feo. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 6 partido por 2 es 3. Luego esto es 3 por el 1, 1. Más, en este caso sale raíz de 2 partido por raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 partido por 2 es 1. Luego esto es menos 1, 1. Y además podemos comprobar que sale bien, ¿no? Sale 3 menos 2 que 1. 3 más 1 que es 4. Bueno, para el caso, ¿esto dónde está? 3 veces el 1, 1. Un múltiplo del 1, 1 en W. ¿Y esto dónde está? Perpendicular al 1, 1, por tanto es perpendicular a W. Pues ya he puesto mi vector como suma de 1 de W y un perpendicular a W. El único problema es el siguiente. Cuando haga el caso de R3, el problema es que lo que es pesado es calcular la base ortonormal. Una vez que la base ortonormal está calculada, pues ya lo tengo. ¿Para qué necesito yo realmente la base ortonormal? Pues necesito la base ortonormal, si lo veis, pues para calcular las coordenadas. Para tener primera coordenada por el primer elemento de la base, segunda coordenada por el segundo elemento de la base y poder despejar este de aquí y este de aquí. Realmente despejar los dos no es necesario,
porque si yo supiera cuánto vale esto, pues restando podría sacar esto. Entonces vamos a hacer un tercer ejemplo todavía en R2 para que veamos que realmente ni siquiera necesitamos la base B, sino que se pueden simplificar más las cuentas y luego vemos un ejemplo en R3 para que veamos que eso pues es más rápido, claramente pues es más rápido. Bueno, como siempre. Bueno, pues vamos a empezar igual que antes. Voy a coger W generado por cualquier vector, por el 2, 1 y V, por ejemplo, el 1, 0. Cualquier cosa. Quiero descomponer. Pues lo que hago es lo siguiente. Dice, yo construyo mi base B. Entonces mi base B tiene un primer vector. El primer vector es el 2, 1 partido por la raíz de 5. Y aquí habría un segundo vector. No lo voy a calcular porque, como veréis, no lo voy a necesitar para nada. Lo único que me interesa es que este vector sé que es perpendicular a la recta. Para el caso es lo mismo. Voy a calcular las coordenadas del 1, 0 con respecto a esta base. Primera coordenada, 1, 0 por 2, 1 partido por la raíz de 5. Esto sería 1 por 2, 2, 0 por 1, 1. Esto es 2 partido por raíz de 5. Y exactamente igual, si cogiera 1, 0 multiplicado por ese segundo vector, que aparecería ahí, sea lo que sea, pues eso sería la otra coordenada. Entonces, el 1, 0, pues tendría coordenadas 2 partido por raíz de 5 y otra cosa que no he calculado siquiera en base B. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el 1, 0 sería 2 partido por la raíz de 5 por el primer elemento de la base más el número que me hubiera salido por el vector que me hubiera salido. Bueno, pues este vector estaría en W y este vector, que no he calculado, pues estaría perpendicular a W. ¿Cuál sería el que está en W? Pues en W, el V es 1, estaría en W, pues sería, haciendo cuenta, raíz de 5 por raíz de 5 es 5, te queda 2 quintos del 2, 1. Fijaros que para calcular el vector este de W no he necesitado para nada estas cuentas, porque sé que este va a estar en W, este es el perpendicular. Bueno, entonces no he necesitado para nada calcular el resto de la base ortonormal con este vector, que solamente este vector partido por su longitud, en un momento encontré el V1. Y si me piden el V2, es más fácil hacer lo siguiente. Como quiero que V1 más V2 valga a V, pues V2 es V menos V1. V menos V1, que es V, que es 1, 0, menos 2 quintos del 2, 1. Y lo que salga, que sería 1 menos 4 quintos, que es 1 quinto, y luego sale 0 menos 2 quintos, que es menos 2 quintos. Bueno, pues este sería el V2. Entonces he puesto este ejemplo para que veamos que realmente ni siquiera hace falta toda la base. Puedo sacar el V1 y el V2 sin más que saber los vectores de la base que estén en el subespacio. Vamos a ver cómo nos acelera eso mucho las cuentas en R3. Yo creo que es ejemplo 4. En R3. Pues en R3 ya el cálculo de perpendiculares pues ya empieza a ser más pesado. Entonces, imaginemos que en R3 pues tenemos una recta W generada por el 1, 1, 0, por ejemplo, y quiero hacer la proyección sobre él del vector 2, 1, 2. ¿Qué es lo que haría yo? Pues lo que haría yo sería lo siguiente. Yo realmente tendría una recta. ¿Vale? En esa recta yo tendría mi vector este de aquí, el 1, 1, 0. Y yo lo que haría sería construirme una perpendicular, una cosa aquí que formara un ángulo de 90 grados y con longitud 1 y todas estas cosas. Y después una segunda perpendicular hacia acá, pues con un ángulo también de 90 grados, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo realmente lo que haría sería formarme una base de la siguiente forma. Mi base estaría formada por, vamos a hacerlo mejor en negro, mi base B estaría formada por lo siguiente.
estaría formada por un primer vector, que sería el 1, 1, 0, un segundo vector, que yo sabría calcularlo, ese intercambio de coordenadas y tal, pero es que no lo voy a necesitar para nada, y un tercer vector que calcularía seguramente con el producto vectorial. Cogería esto, lo dividiría por su longitud, raíz de 2, cogería esto, lo dividiría por su longitud, cogería esto, lo dividiría por su longitud. Yo ni lo voy a calcular, lo importante es que este vector está en W, y estos dos vectores pues los construiría de forma que fueran perpendiculares entre sí, etcétera. En particular, pues serían perpendiculares a W. Yo voy a calcular las coordenadas. Primera coordenada con respecto a esa base. Pues 2, 1, 2 por 1, 1, 0 partido por raíz de 2. Pues la primera coordenada es 2 por 1, 2, 1 por 1, 1, 2 por 0, 0, 3 partido por raíz de 2. Y exactamente igual haría la segunda coordenada y exactamente igual haría la tercera coordenada, multiplicando por estos vectores que no calculo. Luego mi 2, 1, 2 se escribiría como 3 partido por la raíz de 2, por el primer elemento, perdón, me he pasado, que quería era decir que las coordenadas del 2, 1, 2 pues serían 3 partido por raíz de 2, una segunda que no he calculado, una tercera que no he calculado en base B. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que mi vector V, mi 2, 1, 2, voy a borrar, que empecé a escribir el V, luego lo he quitado, mi vector 2, 1, 2, se podría escribir como 3 partido por la raíz de 2, por el 1, 1, 0 partido por la raíz de 2, más la segunda coordenada por el segundo vector, más la tercera coordenada que no he calculado por el tercer vector. Vale. ¿Y esto dónde estaría? Pues esto estaría en W, en la recta, porque es un múltiplo del vector de la recta. ¿Y todo esto dónde estaría? Pues estos son perpendiculares, entonces esto es perpendicular a W. Pues esto es el vector de W y este es el vector perpendicular a W que yo quiero calcular. Ahora mismo con los datos que tengo solo sé calcular el que está en W. Este de aquí, que sería, bueno, raíz de 2 por raíz de 2, 2, esto es 3 medios del 1, 1, 0. Es decir, el 3 medios, 0. Y esta es la proyección sobre la recta. ¿Que quiero también la perpendicular? Pues sencillamente la V2, la que sería perpendicular, pues la puedo despejar como V menos V1. Es decir, 2, 1, 2 menos 3 medios, 0. Y esto sale, pues 2 menos 3 medios, que es un medio, 1 menos 3 medios, que es menos un medio, 2 menos 0, que es 2. Ya he encontrado el V1 y el V2 sin necesidad, ni he hecho sistemas de ecuaciones, ni siquiera he necesitado calcular toda la base ortonormal de R3. Con este vector, pues me ha sido suficiente y es mucho más cómodo que trabajar de la otra forma. Vamos a ver la misma idea trabajando sobre planos, proyección sobre planos. No voy a hacer el dibujo del plano, solamente voy a poner qué plano es. Imaginemos que tenemos el plano W, que sería el generado por ejemplo, el 1, 1, 2 y el 1, 1, 0. Y como vector V, pues el 3, 1, 2, por ejemplo. ¿Cómo lo proyecto? Bueno, la idea sería, yo necesitaría una base formada por dos vectores del plano, los dos vectores del plano ya los tengo, uno perpendicular al plano, y además pues necesitaría que los vectores fueran perpendiculares entre sí, los tres de longitud 1, cogería el vector, lo pondría en función de estos, etcétera, ¿no? Pero realmente no necesito el tercer vector, solo necesito dos. ¿Cuál es el único problema? Pues que estos dos vectores ahora mismo no son perpendiculares entre sí. Pero yo tengo un truco para hacer dos vectores perpendiculares entre sí, que es el método este de Gram-Schmidt. Entonces yo voy a coger como primer vector el 1, 1, 2 en el plano. Y como segundo vector, pues ya sabemos, voy a coger el 1, 1, 0 más algo por el 1, 1, 2. Es decir, algo del tipo 1 más x, 1 más x, 2x. ¿Con qué condición? Pues con la condición de que estos dos vectores sean perpendiculares. Antes que nada, observar que como estos son combinaciones de estos dos, este vector sigue estando en el plano. Luego, cuando encuentre uno que sea perpendicular a esto, tengo dos vectores del plano perpendiculares entre sí. Entonces, la condición sería que fueran perpendiculares. Pues 1,
1, 2 por 1 más x, 1 más x, 2x, pues tiene que ser 0. Y esto será 1 por 1 más x, más 1 por 1 más x, más 2 por 2x, 4x. Pues esto sale 1 y 1, 2, más 6x, si yo no me equivoco. Y esto tiene que ser 0. Pues necesito que x valga menos 1/3. Entonces, ¿qué dos vectores me interesa a mí tener en el plano? Pues el 1, 1, 2, por supuesto. Y el, poniendo aquí x igual a menos 1/3, pues 1 menos 1/3, que es 2/3. 1 menos 1/3, que es 2/3. 2 por menos 1/3, que es menos 2/3, que como ya sabemos, pues podemos en vez de ese, pues coger, para quitarnos fracciones, podemos coger el 2, 2 menos 2, incluso pues aquí podemos simplificar un poco más y coger el 1, 1 menos 1. Entonces, ¿qué hago yo? Pues primero arreglo los vectores del plano. Y ahora pues hago lo de, voy a borrar todo menos lo de los vectores que he encontrado. ¿Vale? Una vez que tengo estos dos vectores, pues yo lo que hago es construir la base. Podría tener los tres vectores, pero realmente con dos me vale. Entonces yo cojo como base pues mi primer vector, el 1, 1, 2. Segundo vector, el 1, 1, menos 1. Tercer vector, bueno, ya sabría encontrar los productos vectoriales, pues como queramos. Divido por su longitud, raíz cuadrada de 1 más 1 más 4, que es raíz de 6, raíz cuadrada de 1 más 1 más 1, raíz de 3, y lo que sea. Calculo las coordenadas del vector con respecto a la base. Pues primera coordenada, 3, 1, 2 por 1, 1, 2 partido por la raíz de 6. Esto sale 3 más 1, 4, más 4, 8 partido por la raíz de 6. Segunda coordenada, 3, 1, 2 por 1, 1 menos 1 partido por la raíz de 3. Pues esto será 3 más 1 menos 2. 3 y 1, 4, menos 2 es 2 partido por la raíz de 3. Tercera coordenada, pues no la voy a calcular, ¿para qué? Eso quiere decir que mi vector, el 3, 1, 2, es en coordenada en base B, 8 partido por la raíz de 6, 2 partido por la raíz de 3 y una tercera coordenada que no necesito calcular. Por supuesto, también lo podría haber hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el 3, 1, 2 es 8 partido por la raíz de 6, por el primer elemento de la base. El primer elemento de la base era 1, 1, 2 partido por raíz de 6. Más segunda coordenada, 2 partido por raíz de 3 por el segundo elemento de la base, que era 1, 1 menos 1 partido por raíz de 3. Por supuesto, más tercera coordenada que no he calculado, multiplicado por el tercer vector de la base. ¿Vale? ¿Dónde está cada parte? Pues esto de aquí está en el plano, porque es combinación de los vectores del plano. Y esto de aquí es perpendicular al plano. Pues esto es lo que llamaríamos V1 y esto es lo que llamaríamos V2. El V1 sí lo puedo calcular. El V2 no lo puedo calcular, pero el V2 lo puedo calcular como, despejando aquí, como V menos V1. Voy a hacer primero el V1, pues V1 sería raíz de 6 por raíz de 6, 6, 8 sextos del 1, 1, 2. Luego, raíz de 3 por raíz de 3, 3, 2 tercios del 1, 1, menos 1. Esto de aquí era 8 sextos. Se me ha quedado un poco feo. Pues esto será el 8 sextos, 8 sextos, 16 sextos, más el 2 tercios, 2 tercios, menos 2 tercios. Y esto es 8 sextos más 2 tercios. 2 tercios son 4 sextos, 8 sextos y 4 sextos son 12 sextos, que es 2. Exactamente igual, lo mismo, 8 sextos más 2 tercios. Vale. Y esto es 16 sextos menos 2 tercios. Y es 16 sextos menos 4 sextos. 16 sextos menos 4 sextos es 12 sextos y 12 sextos es 2. En este caso, las cuentas no siempre se complican. En este caso, el V1 ha salido fácil. El V1 es el 2, 2, 2. ¿Cuánto valdría el V2? Pues el V2 sería V menos V1. Vamos a ir restando.
3 menos 2, 1, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 2, 0. Si sumamos, efectivamente vemos que la suma de los dos vectores, pues este vector debe estar en el plano, combinación de ellos, y este vector pues es perpendicular, si lo vemos fácilmente, a los dos vectores del plano. Bueno, pues con esto y con los ejemplos que hagamos en clase, pues queda terminado el tutorial sobre cómo proyectar un vector sobre un subespacio. Antes de cerrar, pues voy a volver a repetir el proceso. Hay dos formas, pero la segunda, que es más eficiente, es coge los vectores del subespacio, amplíalo a una base ortonormal, pero no hace falta que calcules todos los vectores, basta con que tengas los vectores correspondientes a los que ya tienes. Esos vectores lo puedes hacer como quieras, con Gram Smith, con producto vectorial, como sea. Una vez que los tengas, calcula las coordenadas del vector respecto a esa base. Por supuesto, si no has calculado todos los vectores de la base, no podrás calcular todas las coordenadas, solamente las primeras, las correspondientes a los vectores. Interpreta esto en lo que significa, es decir, que el vector es primera coordenada por primer vector, etc. Los primeros, los que has podido calcular, son los que están en W. Los que no has podido calcular son los que son perpendiculares a W. Bueno, pues la parte que está en W ya sí la puedes calcular, sin más que hacer las cuentas. Y la parte que es perpendicular, si no la has calculado antes, lo puedes calcular como V menos V1. Y con esto sí que terminamos el tutorial.